En el capítulo 2 trataremos sobre la escuela como espacio de construcción cultural. En el primer organizador trataremos sobre el currículum nacional y la contextualización cultural. Como primer tema principal están los aspectos claves de la contextualización cultural. La contextualización cultural es el principio pedagógico fundamental que busca adaptar contenidos, estrategias y materiales educativos a la realidad concreta de los estudiantes. En territorios como los Andes peruanos, donde la diversidad cultural y lingüística territorial es profunda, contextualizar no es una opción, sino es una necesidad ética y educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso en el cual permite que el currículo escolar dialogue con la vida, la memoria y los saberes de la comunidad, haciendo que el aprendizaje sea más significativo, cercano y transformador. Como primer subtema tenemos los patrones culturales y su influencia en la educación. Los patrones culturales son formas de pensar, sentir, actuar y relacionarse que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Esto incluye valores, creencias, normas, costumbres, lenguas, cosmovisiones y modos de vida. Estos patrones son elementos externos que están presentes en la vida de cada estudiante, de cada familia, de cada gesto cotidiano. Reconocer y comprender su influencia es esencial para construir una educación que sea verdaderamente inclusiva y significativa. Como segundo subtema tenemos la identidad cultural y la diversidad. La identidad cultural es el conjunto de valores, creencias, costumbres, lenguas, símbolos y formas de vida que permiten a una persona sentirse parte de una comunidad. Es una construcción dinámica que se nutre de la historia, la memoria y el territorio de las relaciones sociales. En la educación es importante reconocer y fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, porque es clave para construir una escuela que sea significativa y profundamente humana. Como tercer subtema tenemos la participación y la colaboración. Según Freire comenta que la educación debe ser un proceso que involucre la comunidad, los estudiantes en la toma de decisiones frente a sus aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe diversificar y ofrecer calidad de educación. No solo cae en las manos de los educadores, sino que también en la de los padres y en la comunidad, que son complementos importantes para que ellos puedan conocer mejor su realidad. Son quienes más tienen el poder de exigir respeto por lo suyo. En el siguiente organizador hablaremos sobre el rol del docente como mediador cultural. En contextos diversos como los del Perú rural y andino, el docente no solo enseña contenidos académicos, también cumple un rol fundamental como mediador. Esta función implica tender puentes entre el conocimiento escolar y los saberes comunitarios, entre su lengua oficial y su lengua materna, entre su cosmovisión occidental y su cosmovisión ancestral. Ser mediador cultural es enseñar desde el respeto, el diálogo y la escucha activa. 2. La empatía como eje en la mediación cultural. La mediación cultural en el aula no solo es una estrategia pedagógica, es un acto de humanidad en contextos diversos donde convergen lenguas, cosmovisiones y memorias distintas. La empatía se convierte en el eje que permite el encuentro y el respeto y la construcción conjunta del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que empatizar no es solamente comprender al otro, es sentir con el otro, es mirar desde sus ojos, escuchar desde su historia, conocer sus silencios y sus resistencias. En la mediación cultural, la empatía permite que el docente no imponga, sino que acompañe. 3. La importancia de utilizar recursos diversos. En el proceso educativo, los recursos que se emplean no son simplemente herramientas, son puentes entre el conocimiento y la experiencia, entre el contenido y la emoción, entre la escuela y la vida. Al utilizar recursos diversos en el aula es fundamental para entender las múltiples formas de aprender, para valorar la diversidad cultural y construir una educación más inclusiva y significativa. 4. El impacto de la mediación cultural en los estudiantes.
La mediación cultural en el ámbito educativo no es solo una estrategia pedagógica, es una forma de reconocer, valorar y conectar múltiples identidades que habitan en el aula, donde la diversidad cultural y lingüística es mucho más profunda. Esta mediación se vuelve esencial para poder construir una educación verdaderamente significativa y transformadora. 5. La práctica docente intercultural. Eso implica mucho más que enseñar contenidos en dos lenguas. Es un compromiso ético, político, pedagógico con la diversidad, la equidad y la construcción de una educación que reconozca y valore los saberes, lenguas e identidades de los pueblos originarios. Al llevar este enfoque a la práctica cotidiana, se presentan múltiples desafíos que los docentes se enfrentan con creatividad, reflexión y resistencia. Tercer organizador, hablaremos sobre recursos pedagógicos con enfoque intercultural. Los recursos pedagógicos con enfoques interculturales son herramientas materiales y estrategias que promueven el respeto por la diversidad cultural, el diálogo entre saberes y la inclusión de cosmovisiones originarias en el proceso educativo. El primer tema es la educación intercultural, una apuesta por la equidad del diálogo. En las últimas décadas, la educación ha asumido el desafío de reconocer y valorar la diversidad cultural como una riqueza y no como un obstáculo. Los recursos pedagógicos con enfoque intercultural se convierten en herramientas esenciales para promover una enseñanza equitativa, contextualizada y respetuosa de las múltiples identidades presentes en el aula. La educación intercultural no solamente busca incluir contenidos sobre culturas originarias, sino que también busca transformar la práctica educativa en un espacio de diálogo y reciprocidad. 2. Características y ejemplos de recursos interculturales. El diseño y uso de recursos pedagógicos con enfoque intercultural implica una revisión crítica de materiales tradicionales que muchas veces invisibilizan o distorsionan la realidad de los estudiantes indígenas. Los recursos deben construirse desde una visión de horizontalidad, donde los saberes locales y las cosmovisiones originarias tengan el mismo valor que el conocimiento científico. Tercer tema, desafíos en la implementación escolar. Implementar recursos pedagógicos con enfoque intercultural en las escuelas enfrenta múltiples desafíos. Entre ellos destaca la formación insuficiente del profesorado en enfoques interculturales, la centralización curricular, la escasez de materiales contextualizados y la persistencia de prejuicios o estereotipos dentro del sistema educativo. Y no solamente es eso, también está la falta de participación activa de las comunidades en el diseño de materiales escolares, lo que puede llevar a propuestas descontextualizadas o folclóricas que no corresponden a las necesidades reales de los estudiantes. Con eso estamos acabando el tercer organizador. Ahora continuamos con el cuarto y último organizador, que trata sobre el impacto de la identidad cultural en la autoestima y participación escolar. La identidad cultural es mucho más que un conjunto de tradiciones o símbolos. Es una fuente profunda de autoestima, pertenencia y sentido. Cuando los niños y niñas reconocen que su cultura es valorada en el entorno escolar, se sienten vistos, respetados y capaces, que hace que el reconocimiento fortalezca su autoestima y los motiva a participar activamente en el proceso educativo. Primer tema, la construcción de la identidad cultural desde la infancia. La identidad cultural es el conjunto de valores, creencias, costumbres y lenguas, símbolos y formas de vida que permiten a una persona sentirse parte de una comunidad. Esta identidad no se genera de manera automática. Se construye poco a poco, desde la infancia, a través de las experiencias cotidianas, las relaciones afectivas y los espacios educativos que rodean al niño. 2. La identidad cultural y la autoestima, una relación profunda. La identidad cultural es el conjunto de valores, creencias, costumbres, lenguas y formas de vida que permiten a una persona sentirse parte de una comunidad. Esta identidad no solamente define quiénes somos, sino que también cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos.
Por eso es que existe una relación profunda entre identidad cultural y autoestima. Cuando una persona se reconoce, se siente valorada en su cultura, su autoestima se fortalece. 3. La participación escolar cuando la cultura se vuelve el motor de aprendizaje. La participación escolar no solo es una estrategia metodológica, es una forma de reconocer que los estudiantes son sujetos activos, portadores de saberes, memorias y culturas. Cuando la escuela abre espacio para que la cultura local entre al aula a través de la cultura, las tradiciones, los relatos y las prácticas cotidianas, la participación se transforma en un acto de afirmación identitaria. Cuarto y último tema. El papel del docente entre la inclusión y la transformación. El docente no solo es un transmisor de contenidos, es un acompañante, un mediador, un creador, un puente de saberes entre lenguas, emociones y mundos. El papel del docente adquiere una dimensión ética y transformadora. Enseñar se convierte en un acto de inclusión, de reconocimiento y de justicia. La educación inclusiva exige que el docente vea a cada estudiante como un sujeto completo con historia, cultura, lengua y potencial, que implica adaptar estrategias, escuchar con sensibilidad, valorar las diferencias y generar espacios donde todos puedan aprender con dignidad. El docente inclusivo no homogeniza, el docente diversifica, personaliza y humaniza. Con esto estaríamos terminando los 4 temas sobre la escuela como espacio de construcción cultural. Gracias.